Vamos a continuar, amados hermanos, en predicaciones y enseñanzas de la palabra de Dios en el libro de Colosenses que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia de los Colosenses. Y Dios nos va a hablar en esta tarde sobre reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Así que vamos a abrir las escrituras, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 20 al versículo 23. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios en Colosenses 1, del 20 al 23. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: y por medio de Él, o sea de Cristo, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, hablándole a la iglesia, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, el único Redentor y Salvador de nuestra vida, el único que nos da vida eterna por medio de la fe en su nombre. Oh Señor Jesús, te damos gracias, porque solamente por tu gracia y por tu misericordia podemos estar aquí, abriendo las Escrituras, leyendo la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, para la edificación de nuestras vidas, para nuestra santificación, para nuestra purificación, para limpiar nuestros corazones, nuestras vidas, para, Señor, hacernos santos e irreprensibles, sin mancha delante de ti. Señor eterno, háblanos con poder y autoridad, háblanos bajo la unción del Espíritu Santo, háblanos, Señor, en un poder transformador, transformando nuestro corazón, nuestra vida, haciéndonos nacer de nuevo, dándonos una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva razón para vivir en Cristo. Señor eterno, que tu nombre sea glorificado en esta tarde en nuestra vida, que tu palabra sea glorificada y pueda dar frutos dignos de arrepentimiento y fe para venir a Cristo, Señor Jesús, y creer como nuestro Señor y Salvador. Señor eterno, bendiga nuestra ciudad de Lota, Coronel, Colcura. Bendiga, Señor, nuestro país, Señor, en donde se escuche la palabra de Dios por medio de estas ondas radiales y señal de internet, y a todo el mundo en donde también lleguen estas señales. Señor Jesús, bendiga a los hermanos auditores que están escuchando este programa en este momento, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Estos pasajes de las Escrituras enseñan que Dios ha reconciliado al creyente, a usted y a mí, los ha reconciliado consigo mismo. La palabra reconciliar significa cambiar o intercambiar, es decir, es volver a la amistad de dos partes que antes estaban desunidas, es volver a unir las dos partes, una unión fusionada, una unión fundida de las dos partes que antes estaban separadas.
La palabra reconciliación se usa para referirse a la relación entre el hombre que es pecador, el hombre pecador, con Dios. Porque como un hombre pecador, inmundo, impío, puede estar unido a un Dios que es tan santo, tan sublime, tan glorioso, lleno de gloria y de majestad. Pero a eso se refiere el mensaje, a esa reconciliación entre el hombre pecador con Dios, en términos de una relación correcta entre un hombre y Dios. El apóstol Pablo entonces él continúa dando instrucciones doctrinales a la iglesia de los colosenses. Y ahora nos está dando a nosotros, a la iglesia de Lota, a la iglesia de Chile. Y en estos pasajes él está abordando el tema de la reconciliación con Dios, con el hombre, y del hombre con Dios. Solamente con el único medio, no hay otro medio para la reconciliación entre el hombre y Dios y el hombre. El único medio es la muerte de su Hijo, Jesucristo. La muerte de Cristo. Es el único medio que existe y que está escrito en la palabra de Dios para la reconciliación entre el hombre con Dios y Dios con el hombre. La palabra usada por Pablo enfatiza que los creyentes en Cristo Jesús están totalmente reconciliados. Los creyentes verdaderos, genuinos, auténticos, creyentes en Cristo, ellos están totalmente reconciliados, completamente reconciliados con Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Qué extraordinarias son las promesas de Dios y las enseñanzas de Dios. La doctrina de la reconciliación se aplica a un cambio en la relación del pecador con Dios. Hay un cambio, tiene que haber un cambio en el hombre pecador para que se produzca esa reconciliación con Dios. Y ese cambio lo produjo la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Y Él fue resucitado para nuestra justificación, para nuestra salvación, para darnos vida eterna y para nuestra reconciliación con Dios. Vamos a Romanos. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 10 al versículo 11? Dice, porque si siendo enemigos, ¿quiénes eran enemigos de Dios en otro tiempo? Nosotros, el hombre, la humanidad. Porque si siendo enemigos, dice la Escritura bien claro, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aquí dice algo, enfatizando algo muy extraordinario, mucho más. Hay algo más allá de la reconciliación con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Hay algo mucho más profundo, mucho más poderoso, mucho más extraordinario por nosotros, por la gracia de Dios. Mucho más, estando reconciliados, ahora estamos reconciliados con Dios. Dice, seremos salvos por su vida. ¿No le parece maravilloso? Que por la muerte de su Hijo Jesucristo nosotros fuimos reconciliados con Dios. Pero ahora Él ha resucitado, Él está vivo. Él vive y reina para siempre y Él está aquí por medio del Espíritu Santo. Él está a la diestra del poder de Dios, a la diestra del Padre, en su trono. Él está vivo. Él vive perpetuamente. Y por su vida seremos salvos. Salvación. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué tremendo, ¿no le parece extraordinario? ¿No le parece
algo sublime, algo maravilloso en el cual gloriarnos en Dios, darle la gloria, la honra, la alabanza, el poder, las riquezas, la sabiduría, darle toda la gloria. A Dios sea la gloria por siempre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde. Cuando antes de creer en Cristo estábamos en pecado, estábamos muertos en delito y en pecado, dice Efesios capítulo 2. También, como dice la Escritura, nosotros éramos enemigos de Dios cuando estábamos en pecado. Cuando el hombre está en pecado es enemigo de Dios. Así estábamos antes, en pecado. Éramos enemigos de Dios, pero Cristo, por su muerte en la cruz, pudo reconciliarnos con Dios. Solo Él lo pudo hacer. Nadie más. Y ahora que somos hijos de Dios, por misericordia, por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia solamente, es indudable que el Salvador puede preservarnos, guardarnos, protegernos hasta llegar al final del camino, hasta llegar a la gloria eterna, porque vamos camino a la gloria eterna, vamos camino a la salvación, porque Él nos ha salvado. Vamos camino a las puertas eternas, a las moradas celestiales, porque Él nos ha salvado, porque Él ha perdonado nuestros pecados, porque Él nos ha lavado, nos ha limpiado. Él ha clavado en la cruz nuestros pecados y Él ha resucitado para guiarnos a las moradas eternas, a la ciudad de la salvación, al templo de la nueva Jerusalén. Aleluya, alabado sea su nombre. Y Él es poderoso para guardarnos de todo mal, para preservarnos por su poder viviente. Y por eso nos ha dejado el poder del Espíritu Santo para guiarnos y llevarnos a toda la enseñanza de la palabra de Dios por medio de las Escrituras. El hombre es reconciliado con Dios cuando Dios le restaura a una relación correcta con Él mediante Jesucristo, mediante la fe en Jesucristo. En estos pasajes que hemos leído, Pablo continúa combatiendo a los falsos maestros. En esos tiempos ya habían falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores. Y aún continúan estando hoy en día. Y Pablo continúa combatiendo a los falsos maestros que habían dicho que no era posible que un hombre se reconciliara con Dios por Jesucristo únicamente. Y Pablo les dice que hay reconciliación total, completa, 100%, absoluta, mediante exclusivamente Jesucristo. El apóstol Pablo da el punto que Cristo es Dios y solo Él puede reconciliar al hombre consigo mismo, solo por medio de Cristo. Usted no necesita seres angelicales, no necesita otros espíritus, no necesita otros santos católicos, ni la Virgen María, no necesita el Papa para llegar a Dios y ser reconciliado con Él. Colosenses 1, del verso 20 al 23, nos hablan de la suficiencia de Cristo para salvarnos y para reconciliarnos con Dios. Es el único que lo puede hacer. Nadie más. Él es suficiente. Él es completo, total, perfecto. Hay 5 términos que resumen nuestra salvación. Primero, la justificación. Segundo, la redención. Tercero, el perdón. Cuarto, la reconciliación, del cual estamos hablando en esta tarde. Quinto, la adopción.
Son 5 términos que resumen nuestra salvación. El primero, la justificación, se refiere a que el pecador es el acusado culpable delante de Dios por su ley, porque ha quebrantado la ley de Dios. Y la justificación significa que el pecador culpable es declarado justo. Es imputada la justicia de Cristo en él, solamente por la fe en Cristo. Segundo, la redención. El pecador está delante de Dios como un esclavo y se le concede libertad mediante el pago de un rescate que es la sangre y la muerte de Cristo. Fueron el pago para la libertad del pecador esclavo. Tercero, el perdón. Se refiere a que el pecador está delante de Dios como un deudor y la deuda ha sido pagada en la cruz por medio de la sangre y de la muerte de Cristo. La deuda es olvidada por Dios. Cuarto, la reconciliación. El pecador está delante de Dios como un enemigo y se convierte en amigo, en familia, en cercano, en un hijo, y hace la paz con Dios por medio de la sangre y la muerte de Cristo. Y quinto, la adopción. Se refiere a que el pecador está delante de Dios como un extraño, como un huérfano, un extraño, alguien alejado, lejos, destituido de la gloria de Dios, y es hecho hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, solo por medio de la fe en Él. Qué maravilloso, qué tremendo las promesas de Dios, qué tremenda las enseñanzas de nuestro Dios, los planes de Dios, el plan de salvación de nuestro Dios. Todo esto resume la salvación, la gloriosa doctrina de la salvación, que solo por gracia, la gracia de Dios, solo por la fe en Cristo, solo por Cristo, en donde solo Dios se lleva la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, en estos pasajes que hemos leído, que el apóstol Pablo escribió, está abordando el tema de la doctrina de la reconciliación. Y él nos da 4 aspectos de la reconciliación en estos versículos del 20 al 23. Primero, el plan de la reconciliación. Están en los versos 20 al 21. Segundo, los medios de la reconciliación. Están en los versos 20 y versos 22. Tercero, el objetivo de la reconciliación. Está en los versos 22. Y cuarto, la evidencia de la reconciliación. En el verso 23. Bendito sea el nombre del Señor. En primer lugar, vamos a ver el plan de la reconciliación. En los versículos 20 al 21. Verso 20 dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas. Ese es el plan, reconciliar todas las cosas. Y después el verso 21 dice, y a vosotros, que está diciendo la iglesia, ese es el plan de Dios, el plan de la reconciliación. Y vosotros que sois la iglesia, también seáis reconciliados con Dios, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ahora os ha reconciliado. Todo lo que Dios creó en su original, en Génesis 1, era bueno, perfecto. Pero cuando el pecado entró, corrompió todo. Aún los cielos están contaminados por el príncipe de la potestad del aire, dice la Escritura, por Satanás y sus demonios, principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Dios, algún día Él va a limpiarlo todo, y Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva para sus redimidos, para sus salvados, para sus escogidos. Bendito sea su nombre. Dios va a ser amigo con el universo otra vez, reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, porque Él llevó a cabo la reconciliación de todas las cosas en la cruz, las que están en la tierra como las que están en los cielos.
La creación será totalmente redimida y reconciliada con Dios por medio del sacrificio de Cristo, mediante la sangre de su cruz y su muerte sustitutiva por nosotros, que pagó el castigo pleno por el pecado. Y así hizo posible la reconciliación a una relación correcta, una relación santa, una relación íntima, cercana con Dios, haciendo la paz. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al versículo 20. Dice: y todo esto proviene de Dios. El plan viene de Dios, no viene del hombre, viene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Todo esto proviene de Dios. Todos los aspectos relacionados con la conversión de una persona, su nueva vida transformada en Cristo, la reconciliación del hombre con Dios, son llevadas a cabo por un Dios soberano, que Él hace lo que Él quiere, porque Él es soberano. Él es el creador de todo el universo. Los pecadores no pueden decidir por cuenta propia participar de esta realidad, porque todo proviene de Dios. Y Dios nos dio a nosotros, dice la Escritura en 2 de Corintios 5, que Dios nos dio a nosotros, los predicadores, los cristianos, los creyentes, los siervos, los pastores, el ministerio de la reconciliación. Porque Dios quiere que hombres pecadores se reconcilien con Él. Dios nos llama a proclamar el evangelio de reconciliación. Este debe ser nuestro ministerio. Dice la Escritura, Dios estaba en Cristo. No dice que Dios estaba en una religión. No dice que Dios estaba en el Papa, o en la Virgen María, o en los santos católicos, o en otros seres angelicales. Dice bien claro la Escritura, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Se necesita otra cosa? ¿Otro ángel? ¿Otra religión? ¿Para que seamos reconciliados con Dios fuera de Cristo? ¿Aparte de Cristo? Claro que no. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Cristo es totalmente y completamente suficiente para reconciliarnos, para reconciliar a los hombres con Dios. Nada ni nadie más lo puede hacer. El verso 21 dice, y a vosotros también, hablándole a la iglesia, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Antes de que viniéramos a Jesucristo, nosotros éramos extraños para Dios. Extraños significa alejados de Dios, separados de Dios. Antes de ser reconciliados, los seres humanos estaban separados por completo de Dios. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Así éramos antes, y quizá hay alguien que está sin Cristo escuchando la palabra de Dios en esta hora. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dele la gloria al Señor Jesucristo en esta tarde. Dele la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Porque ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué maravilloso nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. O sea que nosotros como gentiles éramos extraños, alejados, desheredados, despreciados. Estábamos alejados de Dios, estábamos sin Cristo, estábamos sin Salvador, estábamos sin un libertador, vivíamos sin propósito, sin destino. Estábamos lejos de las bendiciones de Dios, estábamos lejos de su protección, éramos ajenos a los pactos de la promesa, vivíamos sin esperanza, vivíamos sin Dios en el mundo. ¿Cómo usted, hermano, puede vivir sin Dios en su vida? Como gentiles estábamos separados por completo del único Dios verdadero, el creador de la vida, el creador del universo. ¿Cómo usted, que me está escuchando, puede vivir una vida sin Dios en su vida, sin Dios en su corazón, sin Cristo en su vida, en su alma? Pero nosotros como gentiles somos la prueba viviente que solo la suficiencia de Cristo y que solo la fe en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto significa que cada persona que confía solo en Cristo para su salvación entra en una unión espiritual íntima con Dios. Este es el proceso y la obra de reconciliación lograda por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz entre Dios y el hombre. Las Escrituras también dice que nosotros éramos enemigos en nuestra mente. La palabra enemigo significa aborrecedores. Los incrédulos odian a Dios. Los incrédulos no quieren oír nada de Dios, no quieren oír la palabra de Dios, no quieren oír nada acerca de Dios porque aborrecen a Dios. Por eso son enemigos de Dios. Ellos resienten su santidad. Ellos se alejan de la santidad de Dios. Porque ellos aman las malas obras. Ellos aman más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz que es Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Y Dios al mismo tiempo, Él aborrece, dice la Escritura en el Salmo 5:5. Él dice bien claro que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. La gente no salva está separada de la vida de Dios, aislados de Él, porque son enemigos de Dios, hostiles, tienen una indisposición hacia Dios por sus propios pecados. Ellos están alejados porque odian a Dios debido a sus malas obras. Los hombres, dice la Escritura, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre que peca ama su pecado. Por eso no sale de su pecado, porque ama su pecado. Es cómodo su pecado. El hombre pecador es un esclavo que está encerrado en una celda con barrotes que no son de hierro. Son barrotes de sus propios pecados, cómodos, y no quiere salir de sus pecados. Se siente cómodo en sus pecados y odia a Dios porque ve la gloria de Dios, ve la santidad de Dios. Y ellos saben que Dios reprende su pecado porque Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios reprende su pecado y el hombre sigue pecando y sigue odiando más a Dios. Y cuando se les predica la palabra de Dios, el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios,
Las personas se sienten ofendidas. Las personas del mundo llevan una vida entera ofendiendo a Dios. Dejemos que se ofendan por un momento, escuchando la palabra de Dios. El hombre está aislado y separado de Dios por su propio pecado y sus malas obras. En Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, hablando de estos hombres que están en tinieblas, que están en pecados, que no quieren nada de Dios, dice que su necio corazón, así son delante de Dios, están considerados delante de Dios, tienen un necio corazón. Su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido en tiniebla. Hacen cosas que no convienen. Aborrecedores de Dios, dice la Escritura. Se complacen en hacer toda injusticia. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que hace la iniquidad. Eso es lo que hace el pecado. Provoca división. Nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Eso es muerte espiritual. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la causa y la raíz de todo el problema de nosotros ser extraños y enemigos de Dios es el pecado. Entonces, hay que enfrentar el pecado. Dios tiene que enfrentar el pecado. La palabra de Dios tiene que enfrentar el pecado. Entonces, la reconciliación como doctrina debe enfrentar el pecado del hombre y solucionar su problema con Dios. Al librarnos del pecado, nos soluciona el problema de la hostilidad y de la separación de Dios. Para que yo me reconcilie con Dios, entonces debo ser transformado de un pecador a un justo y santo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al versículo 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios tiene que hacernos nuevas criaturas. Dios tiene que regenerarnos, hacernos nacer de nuevo, de la muerte resucitarnos, darnos una nueva vida en Cristo, hacernos nacer de nuevo. Y debe hacerlo antes de reconciliarnos con Dios. Sacarnos de las tinieblas de nuestro corazón a la luz admirable de Jesucristo. Entonces el hombre debe ser transformado de una manera dramática. Por eso el énfasis de la palabra de Dios del Evangelio es que el hombre sea transformado por el poder del Evangelio. Que el hombre sea transformado en su corazón, en su alma desde adentro. No solamente por fuera una apariencia, una exterioridad. Porque terminan siendo como los fariseos hipócritas, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de hueso, de muerto y de toda pudredumbre. La transformación es de adentro para afuera, es de corazón, un corazón nuevo. Es un espíritu nuevo, recto, justo. Y eso lo hace Dios por medio del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo. Pero Dios también tiene que tener su actitud frente al pecado. Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado, porque Dios no puede ver la iniquidad. Algo tiene que modificar y apaciguar la ira de Dios.
Entonces nuestra separación de Dios se debe primero a que somos pecadores, extraños y enemigos. Segundo, Dios odia nuestros pecados y Él demanda castigo. Dios dice en su palabra que dice que Él no pasará por alto al culpable. ¿Cómo puede un hombre pecador reconciliarse con un Dios 3 veces santo y glorioso en santidad? Primero, hay que transformar al hombre pecador. Cristo llevó en su cuerpo todos nuestros pecados y nos dio de su justicia y nos imputó su justicia, nos imputó su santidad, nos vistió de su santidad y nos hizo una nueva criatura para la gloria de Dios. Segundo, hay que apaciguar la ira de Dios. Y Dios lo hizo. Él apaciguó su propia ira derramándola sobre Cristo en la cruz. Él derramó toda su ira contra nuestros pecados en la cruz sobre Cristo. Y Dios nos hizo nuevas criaturas solamente nosotros creyendo por fe en Cristo Jesús. Entonces los dos lados de la reconciliación ocurrieron en la cruz. El hombre no puede reconciliarse con Dios por medio de sí mismo, por medio de sus propios esfuerzos, por medio de sus propios méritos. Imposible. Esto proviene de Dios. No puede hacerlo por su propia decisión. Bendito sea su nombre para siempre. En el hombre, lo que más abunda es falta de fortaleza, tiene debilidad, hay falta de mérito porque es impío, hay falta de justicia porque somos pecadores, hay falta de reconciliación porque somos enemigos. Son 4 razones muy poderosas que están en el hombre, que no pueden salvarse ni reconciliarse con Dios por sí mismo, por su propia decisión. Porque esto proviene de Dios, por la gracia de Dios. Por tanto, nosotros no tenemos ningún mérito de entrar en la presencia de Dios. Si usted se va a reconciliar con Dios, es solo por la fe. Es creyendo la fe en Jesucristo. Y por su muerte en la cruz y por su resurrección somos salvados. Bendito sea su nombre para siempre. Segundo, están también los medios de la reconciliación. El verso 20 y 22 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También nos dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Cómo es que Cristo tomó al hombre y a Dios, que eran enemigos, e hizo la paz entre ellos? Él hizo la paz entre el hombre y Dios a través de la sangre de su cruz y por medio de su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Estas dos frases nos muestran cómo Dios enfrentó el pecado para reconciliarnos. Primero fue mediante la sangre de su cruz, que significa sacrificio. Es la muerte de Cristo por el pecado la que nos salva. La sangre es símbolo de sacrificio que conecta con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y muestra que Él es el sacrificio final. Cristo, lo que hizo en la cruz, ese es el sacrificio final, completo y perfecto. Ya no va a haber más sacrificio por nuestros pecados. Es el sacrificio perfecto y final, completo, perfecto. A decir la sangre de Cristo se refiere a que fue por un medio de una muerte violenta. Fue terrible lo que Cristo sufrió en la cruz. Terrible su tortura, cruel, dolorosa. Cristo entregó su vida por nosotros. Y segundo, fue mediante el cuerpo de su carne, por medio de la muerte. Su muerte como hombre, un Dios que fue hecho hombre, Dios encarnado, es lo que nos reconcilió con Dios. Cristo murió no solo como un sacrificio, sino como una sustitución perfecta. Él no murió como un animal.
como del Antiguo Testamento, los corderitos. Él no murió como un espíritu, Él murió como un hombre por los hombres, por todos hombres y mujeres de la humanidad. Él pagó el castigo como un sustituto perfecto, y solo esto pudo apaciguar la ira de Dios contra nosotros. Nuestra salvación es posible únicamente por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Tercer punto, el objetivo de la reconciliación. El verso 22 dice, ¿cuál es su objetivo? Es que para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si vamos a estar delante de la presencia de Dios, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser santos, limpios de todo pecado. Tenemos que tener santidad delante de Dios, en nosotros y delante de los demás. Al ser reconciliados se produce una nueva relación del creyente con Dios, porque ha sido separado del pecado y apartado para Dios mediante la imputación de la justicia de Cristo. Dios considera a los creyentes tan santos como su propio Hijo. ¡Qué tremendo, qué maravilloso! Y cuarto punto, para terminar la enseñanza de esta tarde, la evidencia de la reconciliación, el verso 23. Dice el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Cómo sabemos que estamos reconciliados con Dios? ¿Cómo distinguir usted entre el cristiano verdadero, reconciliado verdaderamente con Dios?